Dios ha sido bueno, bueno es Dios. Buenos días, tomen asiento por favor. Hebreos capítulo 9 en su Biblia. Hebreos capítulo 9, empezando en el versículo 23, por favor. La Biblia dice: fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecer por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Jesucristo es el gran sumo sacerdote, porque este texto que acabamos de leer nos enseña que Jesucristo entra al santuario celestial para presentarse delante de Dios en beneficio nuestro, ofreciendo un diferente sacrificio, un sacrificio perfecto, que tiene la facultad de ser ofrecido una sola vez y para siempre, y con esto quitar el pecado, y Él volverá por segunda vez para glorificarnos, completando así su obra de salvación en nosotros. Esto es lo que el texto enseña. Miremos los detalles. Versículo 23 nuevamente. Observemos tres principios. El primero de ellos, cómo Jesucristo purifica el santuario. Verso 23 dice: fue pues necesario. ¿Qué era necesario? Que las figuras de las cosas celestiales. ¿Cuáles son las figuras de las cosas celestiales? El santuario terrenal. Ese santuario terrenal, que es la figura, que es la copia de las cosas celestiales, fuese purificadas así. Así es que cuando se inauguró el santuario terrenal, el que usted ve allí en la foto, para que se inaugure este sistema de adoración, de sacrificios y de servicio, este sistema fue inaugurado con derramamiento de sangre. Así es que cuando usted ve el santuario, esta parte de aquí, esta es la presencia del Señor, el lugar santísimo, el lugar santo. Aquí están todos los sacerdotes que están ofreciendo sacrificios del lavacro y todo eso, todo el sistema de sacrificios. Alrededor de este santuario terrenal, usted puede ver todas estas carpas. Las 12 tribus de Israel estaban alrededor del santuario celestial. El objetivo es que
todo el pueblo de Dios, todos los judíos estaban alrededor y en el centro quedaba el santuario, este santuario celestial, mostrándonos a nosotros de manera gráfica que el centro de adoración, que en la mitad, en medio de nuestra vida debe estar Dios. Nuestra adoración, nuestro servicio está en el centro. Y por eso de manera gráfica nosotros podemos observarlo. Esta realidad fue una realidad durante siglos. Desde que Dios lo estableció, Dios le mostró a Moisés el santuario celestial. En visión le mostró, la Biblia dice eso, le mostró el santuario celestial y luego le dijo, de acuerdo a lo que has visto, construye un santuario terrenal. Así es que lo que usted ve en pantalla es fiel copia del original, del santuario celestial. El verso 23 dice que era necesario para inaugurar este sistema de adoración, este sistema de servicio. Para inaugurar esto se requiere santidad. Por eso el lugar fue purificado. Una lección importante para nosotros. La santidad, la adoración que Dios recibe y el servicio que Dios recibe, no lo recibe porque nosotros venimos con buena voluntad a ofrecer eso a Él. La buena voluntad no es el requisito que se debe cumplir. La disposición no es el requisito que se debe cumplir. Para poder alabar a Dios y para poder servir a Dios se requiere santidad. Una persona que adora a Dios, que quiere adorar a Dios, y una persona que quiere servir a Dios debe cumplir el requisito de santidad. Debemos vivir bien, debemos vivir a cuentas con el Señor. Y este sistema que funcionó por siglos comunica la misma verdad de manera continua. El centro de tu vida debe ser Dios. El centro de tu adoración debe ser Dios. El centro de tu servicio debe ser Dios. Pero para alabarme y para servirme, dice él, se requiere pureza, santidad. Qué tremenda verdad que nos comunica el antiguo sistema. El nuevo sistema, el santuario celestial, tiene mejores cosas, es el original y vamos a ver las mejores cosas que tiene este santuario celestial. Los versos 24 al 26 nos enseñan a nosotros que Jesucristo entra a este santuario celestial. Observe verso 24. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano. El texto dice claramente que cuando Jesucristo estuvo aquí en la tierra, Él no entró al santuario terrenal. ¿Por qué? Porque Él es de la tribu de Judá y el sumo sacerdote, el único que podía entrar una vez al año, es de la tribu de Leví. Así es que Jesucristo, obviamente, respeta las mismas reglas que Él mismo pone. ¿Y cómo puede entrar al santuario? ¿Cómo puede entrar al lugar santísimo en el santuario terrenal si Él mismo ha dicho que el acceso a ese lugar es para un judío, el sumo sacerdote, y este debe ser de la tribu de Leví, y Jesús no es de la tribu de Leví, Jesús es de la tribu de Judá? Así es que Él no entró en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo. ¿Para qué? Para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Cuando Jesucristo muere en la cruz de Calvario, resucita, se aparece por muchos días a la gente y luego retorna a la presencia de Dios.
Cuando Jesucristo se sienta a la diestra de Dios Padre, allí empieza, importante esto, allí empieza su ministerio como sumo sacerdote. Importante comprender este ministerio que actualmente Jesucristo está llevando a cabo. En el momento en el que Él lo hace es en ese instante cuando entra en el cielo y se sienta en el lugar de privilegio, en el mejor lugar, a la diestra de Dios el Padre. Observa. Vamos ya 8 mensajes hablando de esto. Y probablemente nos va a tomar 4 más para ver toda la plenitud de lo que significa ser sumo sacerdote. Este tema es tratado en el libro de Hebreos y lo estamos viendo porque Él es el gran sumo sacerdote. Si usted no lo aprende aquí, no lo va a aprender en otro lugar de la Biblia, porque el único lugar donde habla exhaustivamente del sacerdocio de Cristo, Él como sumo sacerdote, es aquí en el libro de Hebreos. Así es que es importante comprender esta doctrina. Él entra en el cielo mismo, con el propósito de presentarse ante Dios. Y observe esa frase en el texto, por nosotros, para nuestro beneficio. Así es que usted y yo estamos disfrutando ya de la salvación eterna que tenemos en Cristo, pero el sacrificio de Cristo en la cruz de Calvario implica más beneficios que ya el gran beneficio de contar con una salvación eterna. Observamos la semana pasada que no solo somos salvos, somos herederos de Dios. Eso es parte de los beneficios. Así es que el trabajo de Jesucristo en este momento, en su ministerio como sumo sacerdote, Él lo está haciendo ante Dios, ante la misma presencia de Dios para beneficio nuestro. Mientras el sumo sacerdote podía estar en la presencia de Dios por unas cuantas horas en ese día de expiación, Jesucristo está ante Dios de manera permanente, de manera perpetua, de manera eterna. Él está en el lugar santísimo de ese santuario celestial, no por un rato nada más, está de manera perpetua ante Dios, y una de las cosas que está haciendo, Él está ahí para beneficio nuestro. Nuestro corazón debería llenarse de gratitud con Dios por lo que Él está haciendo. Él no solo murió en la cruz de Calvario por nosotros, y eso ya es muchísimo. Él está cumpliendo su ministerio sacerdotal en favor nuestro. Por eso Él entró a este santuario celestial. Los versículos 25 y 26 nos muestra un segundo propósito. Observe. Y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo, cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo. ¿Para qué? Para quitar de en medio el pecado. Mientras, en la gráfica por favor, en esa, gracias. Mientras el sumo sacerdote toma un poco de sangre aquí y entra al lugar santísimo una sola vez al año para conseguir perdón de pecados para él, su familia y el pueblo, Jesucristo está en la presencia de Dios de manera perpetua, de manera permanente,
Él no entra con sangre ajena como lo hacía el sumo sacerdote. La sangre que se tomaba de aquí era de un animal, no era de él, no era del sumo sacerdote. Nuestro sumo sacerdote a la vez es sumo sacerdote y a la vez es el sacrificio. Su propia sangre, no sangre ajena, su propia sangre es vertida para llegar a obtener una salvación eterna. Su sacrificio es tan perfecto, es tan eficiente, es tan eficaz que él tiene que hacerlo una sola vez y consigue perdón de pecados para todos nosotros. El trabajo del sumo sacerdote era ineficaz, por eso tenía que repetirlo año a año, entrando al lugar santísimo con sangre ajena. ¿Observa la diferencia de sacrificio? No es comparable esos sacrificios de animales con el sacrificio del Cordero de Dios. Ese sacrificio era perfecto, era eficaz al punto de que una sola vez y consiguió salvación eterna. ¿Para qué muere una sola vez? Para quitar de en medio el pecado. El sustantivo quitar es un término legal. Esto es importante. Comunica el acto de cancelar de manera oficial y de manera legal. Eso es lo que se está haciendo allí. Así es que el juez del universo, el juez del mundo, va a llevar a cabo un juicio. Y en ese juicio, toda la humanidad está condenada. Y la consecuencia de su pecado es pasar una eternidad en el infierno. El juez del universo ya lo ha determinado. Eso es lo que se merece la humanidad. Eso es lo que nosotros nos merecemos. El juez toma la decisión de cargar los pecados y las faltas de algunos que él va a conceder salvación eterna. Y en vez de ejecutar su juicio sobre ellos, lo ejecuta sobre su propio Hijo. Y por eso puede ofrecer vida eterna, salvación a nosotros. Un buen juez no va a pasar por alto el pecado. Un buen juez, esperamos de los jueces, esperamos de la justicia que procedan con justicia, no que pasen por alto las faltas y las cosas equivocadas. El juez debe emitir justicia, eso es un buen juez. El juez del universo ha determinado su justicia y en su dictamen todos nosotros nos merecemos terminar nuestra vida en un lago de fuego y azufre. Si usted piensa que es un castigo demasiado grande, pasar la eternidad en un lago de fuego y azufre, es porque usted está pensando de manera incorrecta en el tamaño de la falta. El pecado es tan grave que en proporción al pecado
está la consecuencia de este. Y la consecuencia de este es pasar una eternidad en el infierno. Cuando yo pienso en lo que significa pasar la eternidad en un lago de fuego y azufre, la magnitud de ese castigo, allí puedo recién empezar a entender la gravedad del pecado delante de Dios. ¿Y qué hace el juez del mundo? Legalmente te justifica. Observa lo que él hace. El juez del mundo legalmente te justifica porque Jesucristo ha llevado sobre sí la culpa y el pecado, y ahora que está solucionado el asunto, realizada la transacción, ahora el juez justo puede emitir y puede otorgarnos a nosotros justificación, porque ya hubo otro que llevó nuestra falta y nuestro pecado. Es importante comprender este concepto de justicia, porque si no, fácilmente nos dejamos llevar por el concepto de que Dios es amor, y lo es, pero Dios es amor, y por ser Dios amor no va a mandar a una persona al infierno. Si Él no lo haría así, dejaría de ser justo. Se espera de un juez justo que emita justicia, que no pase por alto las faltas, que dé retribución proporcional a las faltas que se han cometido, y es exactamente lo que el juez justo, el juez del universo, hace cuando manda a una persona al infierno. No hay nada de injusticia en ese acto. Y en ese acto no hay falta de amor. Jesucristo está allí en la cruz, ofreciendo para ti salvación. Y tú puedes pasar de una condenación eterna hoy a ser un hijo de Dios. Tienes la posibilidad. Depende de ti. Depende de lo que tú decidas hoy. Y si decides rechazar a Cristo, terminarás tu vida en un lago de fuego y azufre, y no tendrá que haber reclamo por eso, porque tuviste la oportunidad de escuchar el mensaje. Jesucristo entra al santuario celestial para presentarse ante el Padre en beneficio de todos nosotros. Y Jesucristo entra al santuario celestial para quitar legalmente el pecado que nos enviaba al infierno. Esos son los dos propósitos por los cuales Él entra al santuario celestial. Los versos 27 y 28 nos enseñan que Jesucristo vuelve por segunda vez. Observa verso 27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Probablemente el versículo 27 es un versículo muy familiar para nosotros. Lo memorizamos y lo sabemos y lo usamos en nuestro evangelismo. Es interesante cómo Dios ha establecido el hecho de que las personas muramos una sola vez. ¿Observaste el detalle? Está establecido. ¿Por quién? Por Dios el Padre. Está establecido que los seres humanos
muramos una sola vez. Y como Jesucristo es hombre, Él debe morir una sola vez. ¿Observaste ese detalle en el texto? Está establecido que los hombres mueran una sola vez, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Una sola vez. Es incorrecto el concepto de tener que sacrificar a Cristo cada día domingo cuando el sacerdote católico realiza la misa. Y si no lo sabías, entérate, el significado de la misa es eso: ofrecer en sacrificio a Jesucristo cada vez que se realiza una misa, solamente que de manera incruenta, es decir, sin derramamiento de sangre. La misa no es un culto aburrido. La hostia y el vino no son la cena del Señor. Puede parecer, podemos pensar que hay similitud, son conceptos totalmente distintos. La misa no es un culto aburrido. La misa no es un culto diferente. En la misa Jesucristo es ofrecido como sacrificio. Esa enseñanza es contraria a la palabra de Dios porque llega a desvalorizar el sacrificio de Cristo, porque su sacrificio es tan perfecto, tan eficiente y tan eficaz que solo necesita ser ofrecido una sola vez y producirá un efecto eterno. De la manera que esté establecido para los hombres, que mueran una sola vez. Cuidado con los conceptos de encarnación que vienen de las doctrinas falsas de la astrología, de los espiritistas, de los mormones. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez. ¿Cómo explicamos las resurrecciones de personas en el Antiguo Testamento? ¿Cómo explicamos el hecho de que Lázaro muere y luego es resucitado y luego muere por segunda vez? ¿Cómo explicamos esos eventos si aquí el texto dice que solo se puede morir una vez? Cuando Lázaro y todos los demás antes de Cristo resucitaron, técnicamente no resucitaron, volvieron a vivir. Porque la resurrección, 1 Corintios 15 con sus 58 versículos te van a dar un montón de información acerca de la resurrección. Porque la resurrección consiste en que este cuerpo va a ser transformado, va a ser glorificado. Eso es resucitar. Los que volvieron a vivir no resucitaron técnicamente hablando. Lo que sucedió es que volvieron a vivir con un cuerpo similar al nuestro. Porque el primero que resucitó fue Cristo. Y con Él, los demás, nosotros. Así es que podemos darnos cuenta que la palabra resurrección tiene un uso general y así explicamos las resurrecciones de todas esas personas antes de Cristo. Y el término tiene una aplicación técnica porque la resurrección tiene que ver con la transformación de este cuerpo, donde este cuerpo adquiere características que hoy no tenemos. Este cuerpo no es apto para pasar la eternidad en la presencia de Dios.
Este cuerpo tampoco es apto para pasar la eternidad en el infierno, y por eso hay resurrección de justos y resurrección de pecadores, porque el pecador necesita también resucitar y tener un cuerpo que le permite estar por la eternidad en un lago de fuego y azufre. Si pones a este cuerpo en un lago de fuego y azufre, 10 minutos después ha desaparecido. Resurrección para justos, resurrección para no creyentes. En el instituto puedes aprender más, si te animas a tomar una de las materias de teología. Observa el versículo 28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a lo que les esperan. Observa, Jesucristo volverá por segunda vez. Hermano, ¿dónde está tu esperanza? ¿En qué o en quién has puesto tu esperanza? ¿Has puesto tu esperanza en el nuevo presidente que vamos a elegir en un rato más? ¿Has puesto tu esperanza en este país o en otro país? ¿Has puesto tu esperanza en tu trabajo? El lugar, la persona en la que nosotros deberíamos poner nuestra esperanza es en Jesús. Él aparecerá. Y como dice Primera de Juan 3, los versos 2 y 3, porque le vemos tal como Él es, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, que Él vuelve por segunda vez, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Nosotros debemos vivir con la esperanza de que Cristo vuelve por segunda vez por nosotros. Deberíamos estar convencidos de esa realidad. Cuando Él vuelva, el texto dice que Él volverá sin relación con el pecado. Él no vuelve como Salvador, Él vuelve como juez. Pero observa este detalle. Él vuelve para salvar a los que le esperan. ¿Cómo que a salvar? ¿Ya no somos salvos? ¿Cómo que a salvarnos? La salvación que nosotros ya tenemos desde el momento en el que recibimos a Cristo ha afectado nuestro espíritu y nuestra alma. Así es que si hoy morimos, nuestra alma y nuestro espíritu van a la presencia de Dios y van a vivir por la eternidad con Él. Pero algo que todavía no se ha modificado es nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo y nuestra naturaleza pecaminosa, la que nos sigue metiendo en problemas en esta vida. Cuando Él vuelva, nuestro cuerpo será glorificado. Este mismo cuerpo, como fue la resurrección de Cristo, su propio cuerpo fue transformado y adquirió características diferentes. Era un cuerpo que se podía tocar, pero tenía características sin iguales, apto ese cuerpo para el cielo. Así será nuestra salvación. Primera Tesalonicenses 5:23 nos habla de una salvación que incluye todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo están reservados para esa salvación. Nuestra salvación ya ha tocado nuestro espíritu y nuestra alma, pero nuestro cuerpo todavía no está afectado con eso. Tenemos un cuerpo con el que todavía batallamos. Pero cuando Él vuelva, la plenitud de esa salvación que se nos ha dado topará nuestro cuerpo y seremos semejantes a Él. Imagina esas palabras, seremos semejantes a Él.
Él nos glorificará. Y hará de este cuerpo corruptible, frágil, mortal, un cuerpo apto para pasar la eternidad con Él. Cuando tú ves la gráfica, el sumo sacerdote entraba aquí al lugar santísimo y ponía la sangre en ese sitio. ¿Puedes imaginar mientras el sumo sacerdote tardaba en esa actividad? Todo lo que estas personas de aquí y toda la nación de Israel que estaba alrededor, ¿qué es lo que ellos estaban pensando mientras el sumo sacerdote estaba aquí? Ellos estaban anhelando que ese sumo sacerdote saliera. Porque si salía y ellos lo veían, la conclusión era que Dios había aceptado el pecado y había un año más de perdón de pecado. Así es que los sacerdotes y la nación de Israel alrededor miraban con anhelo el hecho de que el sumo sacerdote salga de ese sitio y ellos puedan verlo. Y con esa mentalidad judía debemos leer, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Nosotros deberíamos estar anhelantes de que Él vuelva. Nosotros deberíamos tener un enfoque clarísimo en nuestra vida, donde estamos esperando la venida de nuestro Salvador, de nuestro Señor. Y aquel, primera de Juan 3, versos 2 y 3, y aquel que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo como Él es puro. Mientras Él viene, mantenemos nuestra expectativa de que Él vuelve por nosotros y nos dará esa salvación que nuestro cuerpo necesita. Y manteniendo esa expectativa, en el día a día voy a vivir en santidad. La venida de Jesucristo no es solamente un concepto teológico. La venida de Jesucristo debe afectar nuestra forma de vivir. El que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo. Y como los judíos tenían la expectativa de ver al sumo sacerdote salir de ese lugar, porque salir de ese sitio les comunicaba perdón de pecados, nosotros debemos tener puestos los ojos en Cristo, anhelando que Él vuelva, porque cuando Él lo haga, nuestro cuerpo y toda nuestra vida será transformada y estaremos por la eternidad con Él. Y mientras eso pasa, tú y yo diariamente deberíamos estar purificándonos como Él es puro. Deberíamos estar viviendo en santidad. Jesucristo está en el centro porque Él demanda alabanza y demanda servicio y demanda que Él no sea un apéndice en nuestra vida, sino que Él esté en el centro de nuestra vida y que mientras Él esté en el centro nosotros vivamos con santidad. Oremos. Padre Celestial, queremos darte gracias por la bendición que nos das de poder estudiar tu palabra y poder entenderla. Padre, ayúdanos a darnos cuenta de las implicaciones personales que lo que hemos aprendido tienen
Gracias, Señor, porque te has presentado delante de Dios el Padre para beneficio nuestro. Gracias por ser nuestro intercesor. Gracias porque nosotros ahora tenemos libre acceso a ese santuario celestial, a la misma presencia de Dios. Gracias por salvarnos, gracias por darnos libre acceso. Gracias por hacernos tus herederos. Gracias porque regresas otra vez por nosotros para que experimentemos la salvación de este cuerpo y podamos vivir la eternidad contigo. Ayúdanos a entender estas verdades. Ayúdanos a no entenderlas solamente de manera intelectual. Ayúdanos a que el hecho de que tú vuelves nos lleve a nosotros a purificarnos cada día, a vivir de manera santa. Gracias, Señor, por tu palabra. Mientras usted continúa orando, por favor. Puede ser que esta mañana nos está visitando alguien por primera vez. Y si ese es su caso, y usted quiere permitirme orar por usted, mientras los demás tienen sus ojos cerrados, usted puede levantar su mano y con eso me está indicando: pastor, vengo por primera vez, ore por mí. ¿Hay alguien así? Gracias, veo su mano. Bájela nomás, gracias por identificarse. ¿Alguien más por primera vez con nosotros? Gracias, veo su mano también. ¿Alguien más por primera vez con nosotros? Para las personas que levantaron su mano, para las personas que nos están visitando por primera vez, en un momentito voy a orar por ustedes, como les dije. Quisiera ofrecerles algo más. Por favor, es totalmente voluntario, no queremos presionarle. Si usted quiere, usted puede tomar sus cosas y puede pasar a la parte de abajo donde estoy yo. Si usted lo hace, una persona de nuestra iglesia se va a acercar, le va a llevar a un lugar privado y en ese lugar va a conversar un momento con usted. Así es que si a más de darnos la oportunidad de orar por usted, quiere darnos la oportunidad de conversar un momento con usted, venga con toda confianza. Los demás están manteniendo sus ojos cerrados para que no le dé recelo, no le dé vergüenza de pasar. Es totalmente voluntario, pero si quiere hacerlo, venga en este momento con toda confianza. Gracias por ser la primera. Si quiere pasar, hágalo por favor. Siga, por favor. Padre Celestial, te doy gracias por las personas que nos visitan. Tú conoces, Señor, sus motivos de oración. Y yo te ruego, Señor, que conforme a tu voluntad tú puedas contestar sus oraciones. Te pido, Padre, sobre todo por salvación. Si todavía no te conocen como Salvador, que hoy pueda ser ese día. Pedimos, Padre, por nosotros, que podamos tener nuestra esperanza en la persona en la que debemos ponerla, en ti. Ayúdanos a mantener la expectativa de manera diaria, a recordar que tú vuelves y a esforzarnos por vivir en santidad hasta que tú vengas a nosotros. Pedimos tu bendición. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Dios ha sido bueno.